Buenas homofilnautas, ¿qué tal estáis? Pues estamos teniendo un arranque de octubre en cuanto a cine que está siendo muy bueno con muchas películas, pero como no tenemos un gran estreno de cine hasta el mes que viene con el estreno de Gladiator 2, pues quería aprovechar para comentar una noticia científica que tenía pendiente, y es que desde este 7 de octubre se han empezado a ir anunciando los que van a ser los ganadores de los premios Nobel de este año 2024, y principalmente me quería centrar en los que van a ser los ganadores del premio Nobel de Química de este año, que este año ha ido muy centrado en todo este mundo de las proteínas y la estructura de las proteínas. Pues estamos hablando de que estas se miden normalmente en lo que se conoce como la unidad de masa de los kilodaltons. Si tenemos en cuenta que un dalton equivale en masa a 1,66 a la menos 27 kilogramos, estamos hablando de unas moléculas pequeñísimas. ¿Cómo puede ser que algo tan pequeño haya generado este efecto de boom y esta revolución en el campo científico y en este campo concreto para merecer un premio Nobel de Química? Pues preparaos, porque hoy entraremos en el mundo de las proteínas y analizaremos lo que ha sido la innovación de AlphaFold, la inteligencia artificial dedicada a predecir la estructura de proteínas y que ha supuesto un cambio súper revolucionario. Dentro vídeo. Este pasado 9 de octubre se anunciaron los 3 científicos a los cuales se le iba a otorgar el premio Nobel de Química de este año 2024. Y hablo de 3, aunque bueno, realmente pues tendríamos que dividir en 2 grupos. Por un lado teníamos a Demis Hassabis y John Jumper, científicos que trabajan en la empresa Google DeepMind y que se dedican a la investigación y a la integración de la inteligencia artificial en el ámbito científico. Y por el otro lado pues tendríamos al científico David Baker, que no está tan directamente, estrechamente relacionado con el desarrollo de esta AlphaFold, pero la integró pues en sus estudios y se le ha premiado también pues todo este trabajo que lleva haciendo unos años en la investigación de nuevas proteínas, o lo que se conoce como proteínas de novo. Pues David Baker principalmente ha sido conocido por diseñar este programa informático que predice estructuras de novo de las proteínas, nuevas proteínas, que es el que se conoce como Rosetta. Y claro, en el momento en el que vio que había el desarrollo de esta AlphaFold, de esta inteligencia artificial súper potente que ayudaba mucho a agilizar todo el proceso de la predicción de la estructura de las proteínas, el científico dijo: oye, yo esto lo quiero integrar en mi algoritmo de Rosetta y utilizarlo. ¿Pero qué son exactamente estas proteínas? ¿Son lo suficientemente relevantes como para merecerse un premio Nobel de Química? Pues la verdad es que sí. Las proteínas son unas macromoléculas esenciales que intervienen en todo el funcionamiento de nuestro organismo el día a día. Pues tenemos todo tipo de ejemplos, desde las inmunoglobulinas, unas proteínas que forman parte del sistema inmune y nos protegen contra determinadas infecciones, proteínas más pequeñas, como es el caso por ejemplo de la insulina, que es clave en la regulación de todo el metabolismo y de la glucosa, o pues incluso proteínas como la hemoglobina, que ayudan a transportar el oxígeno en la sangre. Pero la verdad, ya os aviso que no es nada fácil el estudio y el modelaje de toda esta estructura de las proteínas, pues no fue hasta finales de la década de los 50 cuando dos científicos, John Kendrick y Max Perutz, consiguieron pues presentar los primeros modelos de cómo era la estructura tridimensional de las proteínas, lo cual les llevó años más tarde a conseguir pues el premio Nobel en el 1962. ¿Y cómo es que es tan complejo descifrar esta estructura de las proteínas? ¿Qué es lo que hace este proceso de desarrollar y ensamblar la estructura de la proteína tan complejo? Pues realmente este proceso parte de algo muy sencillo, que es lo que se conoce como las unidades básicas de las proteínas, las unidades más pequeñas que constituyen la proteína, que son lo que se conoce como aminoácidos. En los humanos tenemos un total de 20 aminoácidos distintos, aunque bueno, en la naturaleza se presenta muchísima más diversidad de estos aminoácidos, estos particularmente en humanos, pero pues las distintas combinaciones, en las combinaciones de estos aminoácidos junto con los diferentes tamaños, las diferentes longitudes, da lugar a una gran diversidad de proteínas existente ya en los mismos humanos. Realmente pues hubo un descubrimiento científico que dio con la tecla, que fue en Christian Affinsen en el 1961, el cual recibiría más adelante pues el premio Nobel también por este hallazgo en el 1972. Ya vamos viendo pues que hay muchos premios Nobel que han girado alrededor pues de este campo de las proteínas, y por lo tanto indica y da la sensación de que es un campo muy relevante dentro del mundo científico. Y mira que si son importantes estas proteínas y su estructura, que es que cada 2 años desde el 1994 se estaban haciendo una serie de competiciones, un concurso que se le conoce como CASP. ¿Pero qué es CASP? CASP viene de las siglas en inglés Critical Assessment of Protein Structure Prediction, y consiste pues que se hace una competición entre distintos científicos, entre distintos grupos de investigación,
para evaluar en ese momento concreto, ¿no? Que se repite cada 2 años esta competición, evaluar un poco pues todo este trabajo de la predicción de la estructura de las proteínas y de llegar pues a entender cómo pasamos de esta secuencia de aminoácidos a la estructura compleja tridimensional, pues los métodos si estaban siendo lo suficientemente buenos, si hacía falta mejoras, era un poco el objetivo de este tipo de competición. Pues la verdad es que este proceso, como decía, de predicción de la estructura de las proteínas, durante muchos años siempre ha sido muy complejo y no solo consume muchísimo tiempo, sino muchísimo coste. Normalmente pues se ha centrado en estudiar mediante rayos X cristalografía de estas moléculas y entender pues la estructura, pero con unos métodos pues que aún tenían muchas carencias y muchas desventajas. La verdad es que es curioso que una manera pues de evaluar todo esto en el mundo científico sea en base a una competición, o sea, no hay nada que sea más científico que esto. Pues para evaluar si la predicción de los científicos que participaban en esta competición del CASP era buena, se utilizaba una métrica que se conoce como prueba de distancia global o GDT-TS. Y esta métrica consistía en mirar la distancia umbral y comparar la estructura predicha por los grupos científicos en base a la alineación de los carbonos en la molécula tridimensional, en la estructura tridimensional de la molécula de la proteína, en comparación con la que debería ser la estructura real de la proteína en base pues a esa secuencia, a esa serie de letras de aminoácidos inicial que formaba parte de la secuencia de la proteína. Y ya digo, todo se iba haciendo muy lentamente, iba muy poco a poco, hasta que pues en 2018 les dio por aparecer y participar en estas competiciones a los científicos de DeepMind y pues por ejemplo en su participación arrasaron completamente en la forma, la eficiencia a la hora de predecir estas estructuras de las proteínas con el resto de competidores que participaban en el CASP, llegando hasta el 2020 con la aparición pues de esta AlphaFold que predice la estructura de las proteínas, esta inteligencia artificial, casi dar por solucionado este problema de la predicción de estructura de las proteínas que llevaba esta comunidad arrastrando durante muchos años. Pero ¿por qué es tan relevante conocer la estructura de estas proteínas? Sabemos que tiene estas funciones que comentaba en diferentes partes del organismo. Sabemos que se puede predecir esta estructura de las proteínas y que se ha hecho un avance brutal en cuanto al tiempo necesario. O sea, estaríamos hablando, por ejemplo, que siempre se tardaban años en conseguir la estructura a partir de una secuencia de aminoácidos de una proteína concreta, y ahora pues con la aparición de esta inteligencia artificial de AlphaFold estaríamos hablando de algo de minutos, o sea, es un rendimiento de tiempo muchísimo mejor, un avance increíble. Pero aparte de esta reducción de tiempo, ¿qué relevancia tiene realmente para nosotros este descubrimiento? Pues esto tiene que ver con algo muy interesante, y es cómo esa estructura de la proteína, esa estructura tridimensional, va muy ligada a su función biológica y a la relevancia que tiene en la función que realiza en el organismo. Es algo muy relevante para campos como la biomedicina, donde se puede ir directamente a las particularidades de las proteínas que están presentes en los distintos organismos, en los distintos individuos o pacientes que sufren una enfermedad crónica, una enfermedad compleja concreta, y esto puede ayudar a desarrollar pues nuevos tratamientos, nuevas terapias personalizadas para enfermedades como el cáncer o como las enfermedades neurodegenerativas. Además, esta rapidez en obtener las estructuras de las proteínas sin entenderla en estos modelos puede ayudar pues a entender cómo interactúan las diferentes proteínas entre sí en el organismo y ayudar a mejorar pues todo tipo de terapias y de dianas terapéuticas de muchos de los fármacos que se utilizan hoy en día. Pues ahora entendemos que es clave pues este paso de la secuencia de aminoácidos de letras a la estructura tridimensional de la proteína, que esta estructura tridimensional pues es clave en entender la función que desarrolla en el organismo la proteína, y esto puede tener un impacto en muchos ámbitos. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo? O sea, ¿cómo hace este paso AlphaFold de la secuencia de aminoácidos de letras a la estructura tridimensional de la proteína? Pues primero de todo en AlphaFold se introduce esta secuencia de aminoácidos, ¿no? Estas distintas combinaciones de aminoácidos, y AlphaFold realiza una búsqueda en un montón de bases de datos, de información que hay disponible en cuanto a pues la diversidad de aminoácidos, la diversidad de proteínas existente, para buscar aquellas que hay más similitudes, incluyendo pues proteínas, estructuras de otros organismos distintos. Seguidamente a este paso, AlphaFold pues alinea una encima de la otra todas estas secuencias que son similares, que ha encontrado similares a nuestro input, a nuestra primera secuencia de aminoácidos concreta que hemos utilizado, y genera lo que se conoce en estos campos de la genética y las proteínas como un alineamiento múltiple, que consiste pues en ir alineando posición por posición todos estos conjuntos de aminoácidos del cual partimos con los que hemos ido encontrando, ya puede ser pues de diferentes individuos o incluso de distintos organismos en este caso. Y una vez AlphaFold hace este estudio de las posiciones conservadas, de esas posiciones más similares a lo largo de los cambios que ha habido entre distintos organismos para las estructuras, para las secuencias
de las proteínas que son similares, empieza a mirar cuáles son pues esas posibles interacciones, qué aminoácidos de estos pueden estar interaccionando más, y esto pues volvemos a el tema de las propiedades bioquímicas, depende mucho de sus cargas, ¿no? O sea, por ejemplo, en la estructura, a la hora de apilarse, a la hora de ensamblarse estos aminoácidos positivos con carga negativa, con carga positiva, o pues con propiedades que tienen relación con la afinidad al agua, como por ejemplo en el caso de los aminoácidos hidrofóbicos y cómo se van apilando. Analiza todas estas propiedades y entonces va probando todas las distintas combinaciones, y aquí es donde entra la magia de la inteligencia artificial, la magia de esta AlphaFold, que es el uso de unas estructuras que se conocen como transformadores, que empiezan a simular, a predecir, a hacer simulaciones, ir probando pues muchas estructuras hipotéticas de proteína en base a todas estas pruebas que va haciendo de las interacciones de los aminoácidos con este estudio, hasta dar con la tecla, hasta dar con aquella estructura predicha que en teoría pues es la más afín, es la más probable que desencadene a partir de la secuencia que partíamos de aminoácidos, a partir de la secuencia básica de letras de unidades de aminoácido que teníamos. Y por ejemplo, en el estudio publicado en Nature respecto a esta AlphaFold se comenta pues que también esta información de la estructura de la proteína predicha va acompañada junto a información con la fiabilidad, ¿no?, de esta predicción, que bueno, ya comentan pues que es muy alta y que el margen de error es mínimo en cuanto a la predicción que acaba haciendo la IA. Pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Tenía muchas ganas de comentar esta noticia, la tenía pendiente porque se empezaron a anunciar, ya decía, a partir de octubre, pues los ganadores de diferentes ámbitos de los premios Nobel, y me quería centrar pues en este premio Nobel de química y en este campo de las proteínas, porque sobre todo pues si me vais siguiendo un poco desde el principio del canal sabréis pues que es una temática que me toca bastante de cerca. Bueno, yo tengo más experiencia en todo el mundo pues del estudio de la genética, del código genético, que realmente es un poco el paso previo justo hasta llegar a este nuevo código, ¿no?, el código de las proteínas y la secuencia en las series de aminoácidos. Y realmente es que me parece fascinante no solo pues esta diversidad de proteínas, de aminoácidos que existe en la naturaleza y de todas las combinaciones que pueden llevar a tener estructuras de todo tipo y esta gran diversidad. No solo me parece esto alucinante, sino también, por ejemplo, pues mucho esta idea de cómo está ligada esa estructura a esa capacidad funcional. Esto ya es un indicativo claro de esa secuencia de aminoácidos, de esa secuencia de letras que forman parte de la proteína antes de llegar a la estructura, ya está conteniendo y te está dando toda la información que luego se va a reflejar de forma física en cómo interaccionan esos aminoácidos en la proteína y en la función que tiene el organismo, y va a tener un impacto brutal, pues como comentábamos, en campos de, bueno, en mi campo por ejemplo concreto, que ha sido más la evolución, pero campos como la biomedicina, el tratamiento de todas estas enfermedades complejas, el desarrollo de fármacos. Es decir, está claro que esto ha sido un cambio revolucionario y seguramente ha resuelto el problema de la predicción de la estructura de proteínas, y por lo tanto podemos dar el veredicto de que merecía este premio Nobel. Pues espero que hayáis aprendido un poco más de este mundo de las proteínas, de lo que ha sido esta noticia, el recibimiento de este premio Nobel, y también me gustaría un poco que me contarais vosotros si habéis estado siguiendo estas noticias, si hay algún premio Nobel concreto, algún campo científico que haya un hallazgo que os interesara compartir, que no he mencionado y que, porque me he centrado más en este de química y os parece interesante comentarlo. ¿Hay algún campo concreto científico dentro de todos estos premios Nobel que se otorgan que os llame mucho la atención y queréis compartir? No dudéis en responder en los comentarios a todas estas preguntas y opiniones que tengáis y sugerencias, y os iré leyendo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo más científico. Si es así, darle like, suscribiros a Mofilmos, activad la campanita, y ya sabéis, aquí hablamos de todo esto, de ciencia, de cine, de ciencia, análisis, curiosidades y todo este tipo de contenido. Nos vemos en los siguientes vídeos. ¡Hasta luego!